el 1860. Señor Castellón, puede comenzar. Muchas gracias. Buenos días a los miembros del tribunal y a todos los presentes. El propósito principal de nuestra tesis es presentar y analizar aspectos de la vida cotidiana de los esclavos en Naguabo en el siglo XIX que las metodologías economicistas o cuantitativas no han podido o no han interesado abordar. Desde la llamada generación del 40 hasta el presente, la historiografía puertorriqueña ha contado con diversas y fructíferas investigaciones sobre la esclavitud negra en Puerto Rico. Sin embargo, las relaciones sociales desarrolladas entre propietarios y sus esclavos fuera de sus centros de trabajo y producción, la participación de los hacendados menores, el rol de la mujer en la institución esclavista y la composición familiar de los esclavos son problemáticas históricas que no se han atendido con el detalle y la pertinencia necesaria. Nosotros entendemos que nuestra investigación representa un acercamiento inicial y una aportación historiográfica a la divulgación y entendimiento de estos temas. Para propósitos de nuestra investigación, definimos vida cotidiana como aquellas prácticas sociales que los individuos realizan, tanto para satisfacer las necesidades de supervivencia de los miembros de una sociedad, como aquellos que no necesariamente responden a este interés. Esta ampliación del concepto vida cotidiana nos permitió observar simultáneamente las cotidianidades en la esclavitud que son influenciadas por las estructuras económicas o de dominación y las relaciones sociales construidas fuera de estos determinismos. Por ejemplo, pudimos interpretar las constantes ventas de esclavos desde los intereses económicos de los propietarios y desde el desmembramiento de la familia esclava, producto de su fragilidad social. Como mencionamos al principio, nuestro estudio se circunscribe al municipio de Naguabo en el siglo XIX, específicamente entre los años 1824 y 1872. Esta delimitación espacial y temporal responde a varias situaciones que en adelante explicamos. Para comenzar, en las primeras décadas del siglo XIX, la precariedad de los caminos y las difíciles vías de comunicación mantuvieron a Naguabo y a sus pueblos vecinos distanciados de los centros de poder político-militar de San Juan. Algunos historiadores han señalado que para esta época, desde los pueblos de la costa sureste hasta San Juan, era más fácil llegar por mar que por tierra, situación que causaba que en el transcurso de sus vidas, la mayoría de los habitantes de esta región nunca visitaran la capital. Por otro lado, desde muy temprano en el siglo XIX, el puerto de Naguabo se desarrolló como el más activo de la costa este de Puerto Rico, manteniendo un importante contacto comercial con las islas de Barlovento, particularmente con San Tomás, Guadalupe y Martinica. Nos atreveríamos a decir que entre los años 1824 y 1860, Naguabo estaba más cerca de las Antillas Menores que de San Juan. Estos datos son importantes pues, como explicaremos más adelante, la cercanía a las colonias francesas y al puerto franco de San Tomás, sumado a la lejanía de San Juan, convirtieron a Naguabo y a su puerto en un lugar de entrada de una cantidad significativa de esclavos, en momentos en que la vigilancia británica dificultaba la trata negrera proveniente de las costas de África. Segundo, en el municipio de Naguabo se desarrollaron una cantidad importante de haciendas de subsistencia, o como las hemos llamado nosotros, haciendas menores. La mayoría de las investigaciones que la revisión de literatura nos llevó a consultar enfatizan sus estudios en las grandes haciendas exportadoras y en sus riquezas económicas. Nosotros entendemos que un acercamiento a la historia social de la esclavitud amerita un estudio comparativo de las cotidianidades que se producían tanto en las haciendas mayores como en las menores. Naguabo se nos presentó como un municipio ideal para desarrollar este tipo de análisis. Más adelante discutiremos algunas de las conclusiones que nuestra investigación alcanzamos. En cuanto a las fechas que delimitan nuestra tesis, el 1824 responde a la dificultad de accesar documentación anterior a esta fecha. Sin embargo, a partir de 1824 y hasta principios de la década del 60, el contrabando de esclavos a través del puerto de Naguabo aumentó considerablemente,
causando que la documentación disponible sea una abundante y completa. Por otra parte, aun cuando a partir de la década del 1860 la documentación referente a la esclavitud en Nahuabo se reduce, continuamos encontrando cartas de libertad hasta el 1872, por lo que decidimos ampliar nuestra investigación hasta un año antes de la abolición de la esclavitud. Nuestra investigación la realizamos en el Archivo General de Puerto Rico, estudiando la información obtenida de los protocolos notariales de Nahuabo y del Padrón de Esclavos de 1838. Los protocolos notariales fueron de gran utilidad, pues en ellos se recogen detalles referentes a las compraventas de esclavos, a las licencias para su introducción, los testamentos de algunos de sus propietarios, algunas de las reclamaciones judiciales que realizaron esclavos a sus propietarios, las cartas de libertad y algunos reportes de periódicos. Por otro lado, el Padrón de Esclavos de 1838 fue un censo que se realizó en Nahuabo, en el cual se reportaron 113 propietarios y 699 esclavos. Aquí se mencionan los nombres de los dueños y algunas de las características de los esclavos, tales como sus nombres, su sexo, sus edades, sus procedencias y en ocasiones sus oficios y sus relaciones familiares. Estas fueron las dos principales fuentes primarias que utilizamos en la construcción de nuestra investigación. Ahora bien, nosotros no fuimos los primeros interesados en estudiar la esclavitud negra en Nahuabo en el siglo XIX. María Consuelo Vázquez de Martín, en el año 1980, realizó una tesis de maestría enfocada en la cuantificación estadística de los esclavos que habitaron en Nahuabo, así como de las cartas de libertad que se otorgaron. Nos preguntamos entonces, ante la imposibilidad de consultar fuentes nuevas, ¿cómo podríamos nosotros construir una tesis que divulgara información nueva, o por lo menos distinta a la que ya había ofrecido este investigador? Fue entonces cuando aplicamos lo que se ha venido conociendo como el giro antropológico en las metodologías de investigación histórica. Este acercamiento consiste en la interpretación, o en nuestro caso, en la reinterpretación de los documentos a la luz de conceptos antropológicos que descubren comportamientos individuales, imaginarios colectivos y prácticas cotidianas que las metodologías cuantitativas o economicistas no pueden o no interesan analizar. Por ejemplo, en nuestra investigación, nosotros superamos el límite de la metodología cuantitativa que enfatiza en el conteo y la clasificación de las cartas de libertad, para adentrarnos antropológicamente en las formas en que los esclavos adquirían su libertad y en el análisis de las limitaciones de esa libertad que obtenían. Estudiando la historiografía de Puerto Rico, tomando en consideración la posición geográfica de Nahuabo, utilizando algunos principios de la metodología antropológica y aplicando una serie de conceptos que no habían sido explorados hasta ahora en las investigaciones sobre esclavitud negra en Puerto Rico, procedimos a reinterpretar la documentación protocolar del municipio de Nahuabo entre los años 1824 y 1872. En adelante presentamos algunas conclusiones alcanzadas. Para comenzar, nuestra investigación nos proporcionó la oportunidad de aportar a la discusión de una problemática histórica que ha sido atendida por varios historiadores sin que se haya podido resolver del todo. Se trata de las procedencias de los esclavos introducidos a Puerto Rico, particularmente durante las primeras décadas del siglo XIX, cuando se experimentó en la isla un auge de la trata negrera debido al contrabando, a la permisividad de los gobernadores de la época y a la llegada de inmigrantes procedentes de otros territorios. Si nos dejamos llevar por las pocas licencias para la introducción de esclavos que encontramos en nuestra investigación, podríamos concluir que todos los esclavos entrados por Nahuabo entre 1824 y 1847 provenían de las colonias francesas, entiéndase Guatemala y Martinica. Sin embargo, otros historiadores han confirmado que en muchas ocasiones los tratantes y los hacendados mentían en la documentación oficial acerca de las procedencias de sus esclavos. Alegaban que los esclavos los traían de las Antillas Menores y no de África, pues a raíz de los tratados de 1820 y 1835 entre España e Inglaterra, esta práctica estaba prohibida.
Por esta razón entendimos que tomar como evidencia los escritos de los hacendados que solicitaban la entrada de esclavos, alegando que eran procedentes de las Antillas Menores, nos pareció muy débil y problemática. A medida que fuimos avanzando en nuestra investigación, comenzamos a encontrar una gran cantidad de protocolos notariales en los que, al momento de oficializar la compraventa de esclavos, se hacía referencia de que estos hablaban francés. Nosotros entendemos que para un esclavo aprender francés, de tal forma que quedase registrado en el protocolo notarial como una de sus características principales, tendría que haber vivido un tiempo considerable en Guadalupe o Martinica, por lo que descartamos que haya sido de recién introducción al Caribe procedente de África. La cercanía geográfica del puerto de Naguabo a las Antillas Menores, la reforzada vigilancia británica a partir de 1835, la destrucción de los barracones de esclavos en las costas de África en el 39, la llegada del cónsul inglés a San Juan en el 44 y la prolongación de la esclavitud en las colonias francesas hasta el 48, pudo haber incidido en que la mayoría de los esclavos entrados por Naguabo en este periodo hayan provenido de Martinica y Guadalupe. Ahora, si creemos que esta situación ocurrió, entonces a partir de 1835, la dificultad de entrar esclavos por otros pueblos de la isla causaría que el puerto de Naguabo se convirtiera en el lugar idóneo para que hacendados de otros municipios viniesen a comprar esclavos recién introducidos de las colonias francesas. Nuestra investigación corroboró que, en efecto, las ventas de esclavos desde Naguabo hacia otros municipios vecinos aumentaron considerablemente a partir de 1835. Inclusive encontramos ventas de hacendados de pueblos bastante distantes y con puertos más desarrollados como lo eran Guayama y Ponce. Recalcamos que la mayoría de los protocolos notariales donde se registraron estas ventas se mencionaba que muchos esclavos hablaban francés. Entrando de lleno al estudio de las esclavitudes en Naguabo, utilizando el padrón de esclavos de 1838 y las compraventas de esclavos registradas en los protocolos notariales, preparamos unos expedientes correspondientes a los hacendados mayores, a los hacendados menores y a las mujeres propietarias de esclavos. En la mayoría de los estudios sobre esclavitud negra en municipios que nuestra revisión de literatura nos llevó a revisar, encontramos que a los pequeños comerciantes y a la participación de las mujeres en las relaciones sociales se le da poca importancia. Nosotros entendemos que la inclusión de la mayor cantidad de miembros de una sociedad nos provee la posibilidad de analizar de forma más completa esa cotidianidad que distinguió a las esclavitudes en Naguabo. Para comenzar, encontramos que en 1838, en las haciendas mayores, entiéndanse las dedicadas a la producción y exportación de productos a gran escala, vivían esclavos entre las edades más aptas para el trabajo agrícola. También podemos afirmar que más o menos habitaban la misma cantidad de hombres que de mujeres. También encontramos que en estas haciendas vivían una cantidad considerable de niños, sin que los propietarios informaran en el padrón de esclavos del 38 quiénes eran sus padres o familiares. Nuestra investigación sobre las compraventas realizadas por los propietarios de estas haciendas mayores encontró que aun cuando eran los más que realizaban transacciones, fueron muy pocos los niños comprados, por lo que podemos deducir que muchos de ellos debieron haber nacido allí. Algunos historiadores han llamado ejército de reserva a los niños nacidos en las haciendas, producto de las prácticas de sus propietarios, de fomentar la reproducción de sus esclavos con la intención de poder contar con mano de obra esclava en el futuro. En cuanto a los trabajos de los esclavos, identificamos que no necesariamente todos los labradores eran hombres, ni todas las mujeres eran trabajadoras domésticas, pues encontramos evidencia de mujeres y niños entre 10 y 12 años realizando labores de campo. También encontramos algunos esclavos dedicados a tareas especializadas como capataces, carpinteros, mudadores de animales, fumadores y torneleros. En cuanto a las haciendas menores, entiéndanse los propietarios de 3 esclavos o menos, encontramos que la mayoría sí reportan en el padrón de esclavos los lazos familiares entre sus esclavos. A pesar de haber encontrado varias familias completas, que incluso fueron vendidas en su totalidad,
en la mayoría identificamos una marcada ausencia paternal, por lo que la familia esclava promedio se componía de una mujer y uno o dos hijos. La separación de las familias esclavas, debido a las constantes ventas de esclavos, podría ser una de las explicaciones para la ausencia de los padres de los niños. Otra razón podría ser que fuesen los propietarios los padres de estos niños, y que, como podría anticiparse, no lo informaron de esta forma en el padrón de 1838. Para ilustrar un ejemplo, podemos mencionar a don Bernal González, quien poseía 3 esclavas adultas y 10 niños, sin que habitara en su casa ningún otro hombre. En cuanto a los trabajos de los esclavos, algunos hacendados menores solo poseían varios varones labradores, otros solo mujeres dedicadas a las faenas domésticas, y en otros casos, 1 o 2 esclavos realizaban todas las tareas requeridas para que la pequeña hacienda subsistiera. En cuanto a las mujeres propietarias de esclavos, algunos historiadores han señalado que éstas los adquirían por herencia de sus difuntos esposos, o por haber llegado a Puerto Rico antes que su marido y quedado a cargo de sus bienes. Se ha indicado en ocasiones que para satisfacer deudas económicas, las mujeres vendían algunos de sus esclavos a otros hacendados. Nuestra investigación encontró evidencia que sugiere que algunas mujeres estaban mucho más activas dentro de la sociedad esclavista que los roles mínimos que algunas investigaciones han querido reconocer. Por ejemplo, nosotros encontramos mujeres en Naguabo, incluyendo a 3 libertas, realizando compras de esclavos, en ocasiones sin que en el protocolo notarial se hiciera referencia de algún apoderado. Además encontramos una mujer que, en solidaridad con su esclava, sirvió como representante de ésta ante su antiguo propietario, en reclamación de la paternidad de su hijo. Hallamos una mujer que envió desde las Islas Británicas a su comisario, en busca de sus esclavos cimarrones en Puerto Rico. Y encontramos un juicio donde 2 mujeres se disputaban la herencia de los esclavos de su difunto marido y hermano respectivamente. Nosotros entendemos que la participación de las mujeres en la sociedad esclavista es un camino abierto para posteriores investigaciones históricas. En cuanto a las cartas de libertad otorgadas en Naguabo, nuestro análisis antropológico reveló mucha información referente a esas relaciones sociales que se construyen fuera de las estructuras económicas o de dominación. Para efectos de nuestra investigación, hemos utilizado los conceptos de acercamiento y alejamiento para identificar esas prácticas cotidianas que, particularmente las esclavas y los esclavos domésticos, desarrollaban con sus propietarios. Por ejemplo, encontramos cartas de libertad otorgadas en agradecimiento por los años de servicios prestados, aun cuando en ocasiones esta libertad estaba limitada a que el esclavo se contratara inmediatamente como jornalero, o que esperase a que tu propietario muriese. En otras ocasiones, los sentimientos paternales llevaban al propietario a pagar el precio de coartación del niño que habían procreado con su esclava, no así el precio de la madre o de alguno de sus otros hijos. También encontramos casos donde la madre, utilizando el dinero adquirido por su trabajo en tareas adicionales, compraba la carta de libertad de su hijo. Con esta acción probablemente la esclava tendría que vivir el resto de su vida en esclavitud. Hubo otras prácticas sociales que los esclavos realizaron y que por razones de tiempo no podemos detallar en esta presentación. Juicios donde los esclavos reclamaban sus pertenencias a sus antiguos amos. Esclavos que una vez introducidos por Naguabo por sus propietarios, les cambiaban los nombres y los vendían a diferentes pueblos, provocando una desintegración familiar probablemente insalvable. Esclavos que se suicidaron a los pocos días de ser traídos a Puerto Rico. Esclavos que fueron llevados a Vieques por haberse vuelto locos. Esclavos a quienes la carta de libertad les fue revocada. Esclavos que pagaron su precio de coartación 1 año antes de la abolición de la esclavitud. En fin, nosotros entendemos que nuestra tesis solo abre el camino para que la investigación y el análisis de la vida cotidiana de los esclavos en Puerto Rico continúe. Muchas gracias por su atención. Doctor Hernández, su primer turno. Señor Héctor, permíteme felicitarte. Es un
simplemente porque toman las fuentes que han trabajado otras personas y le aplican una nueva teoría para observarla desde otra óptica, sino también porque tocan a la mujer como propietaria, que eso es prácticamente nuevo, aunque no han trabajado quizás en menor grado alguno que otro, pero todo lo desarrolla bastante bien. De hecho, le dije a César Salcedo que ahora en marzo hay un coloquio de historia de mujeres en Ecuador, en la UPR, y la invitación para que te vaya a llegar si quieres participar. Además de que también habíamos hablado él y yo de que podrían hacer en el futuro un trabajo sobre las propietarias de esclavos sobre la isla o en una región. Sería un buen libro, sería un palo, ¿no? Y también de que tu obra resalta la importancia de la microhistoria o de las historias regionales, porque comienzan a desmitificar lo que estas grandes historias institucionales han planteado. Porque una cosa es la ley o lo que el gobierno prescribe y otra cosa es lo que es la realidad en los pueblos o en las regiones. Y también otra cosa que me sorprendió, y se lo comenté a César, es que en ese primer capítulo tú mencionas qué es lo que tú vas a hacer y en qué se diferencia tu estudio de los estudios anteriores. Eso pocas veces se ve en una tesis de maestría. No obstante, tengo algunos señalamientos que hacerse. Una de las cosas que noté es que cuando tú citas los protocolos notariales, no pones el folio específico donde encuentras la documentación, que eso es bien importante para que las personas que quieran corroborarlo, para las personas que están haciendo genealogía, para alguien que esté interesado en algún suceso que narraste y que quiera investigar, es vital porque tú has visto los protocolos notariales, que son un libro, bueno, depende del tamaño, ¿verdad? Hay unos que son más chiquitos que otros, pero uno se pierde y pierde el tiempo buscando. Es mejor que pongan específicamente el folio donde lo viste, y si no tienen folio, pues la fecha del documento, para que dentro del protocolo notario pues uno va a los documentos que están firmados o redactados ese día. Igual en el Fondo de Gobernadores Españoles mencionan la caja y el legajo, pero no mencionan qué documento específico dentro de ese legajo es de donde sacaste la información. Yo creo que eso es algo bien importante que lo señale. También vi que hay notas al calce donde el IBI no está muy bien empleado, porque antes estás hablando de una fuente distinta a cuando comienzas a mencionar el IBI. Otra cosa que noté es que bien sabes que cuando comienza cada capítulo comienzan a enumerarse nuevamente las notas al calce. Pero cuando vamos a la nota al calce, a veces en la primera o en la segunda ya pones un offset de la obra de Picó o de la que fuera, porque ya las mencionado en el capítulo anterior, se supone que vuelvas a mencionar completo. Otra cosa que vi es que los títulos de revistas y de periódicos se supone que vayan en cursiva, no estaban. Y que las memorias de Fernando Millán y González que mencionas en la página 53 no se publicaron, o sea, no es hasta el siglo XX que Eugenio Fernández Méndez da con ellas y las publica. Antes era un manuscrito más, que no se conocía propiamente en esta historiografía, no vio la luz. Y por lo menos yo hubiera preferido que en vez de citar a Eugenio Fernández Méndez respecto a la recopilación documental que hace sobre Efraín Íñigo Abad y la Sierra, hubieras consultado el texto original de Efraín Íñigo Abad y la Sierra. Bueno, entonces, echando a un lado todos estos señalamientos, yo quisiera que abundaras más sobre el tema de los niños esclavos que mencionas y que trabajas, porque ese es otro aspecto que me llamó la atención y que me gustó. Ok, doctor. Sobre los niños esclavos, yo voy a hacer varias observaciones que encontré en la documentación. Para empezar, resulta específicamente el padrón de esclavos de 1838. Hay algo curioso que no necesariamente he podido resolverlo o contestarlo, pero me llamó mucho la atención. Y es la cantidad de niños que viven en las haciendas, lo que llamamos las haciendas mayores, ¿no? Las grandes haciendas, y la gran cantidad de niños que habitan ahí. Sin embargo, cuando yo fui a las compraventas de esclavos, no encontré las compras que el dueño, el propietario, comprara a tantos niños. Inclusive hay haciendas como la de Manuel de Arroyo, donde podríamos decir que el 30 y tanto % de la totalidad de sus esclavos son niños, y yo no encontré ni una compra. A la misma vez me estuvo curioso que, a diferencia de los propietarios menores, los mayores no mencionan ninguna relación familiar entre sus esclavos. Simplemente están listados uno detrás del otro, uno detrás del otro. A diferencia de los propietarios menores, que tienden a mencionarlo, la madre con sus dos hijos, el propietario, la madre y sus dos hijos.
Lo segundo que me llamó la atención es el concepto que usa Rafael Díaz sobre ejército de reserva. La intención de fomentar el amancebamiento, o no necesariamente tengo evidencia para decir que lo fomenta, pero es evidente que ocurre el amancebamiento. Y cuando, por ejemplo, en el padrón de esclavos de 1838, en una parte de la tesis que yo digo, que si nos fuéramos a dejar llevar por la descripción de los esclavos que aparecen en ese registro, todos se reportan como solteros. Todos se reportan como solteros, ninguno tiene familia, pero ahí el 33% son niños. Y eso me está un dato curioso de por qué razón los propietarios mayores no reseñan la familiaridad de los esclavos cuando los propietarios menores sí lo hacen. Otra cosa que encontré es que, como dije en la ponencia, no necesariamente la infantilidad o la minoría de edad se consideraba a la hora de poner a trabajar a un niño como labrador. Igual que no necesariamente la mujer ejercía la tarea doméstica específicamente como si fuera, por ser mujer va a ser doméstica y por ser hombre va a ser labrador. Lo tercero que también quería mencionar sobre los niños es los ciertos casos que encontramos sobre la afiliación que se desarrollaba al niño crecer en la hacienda. Hubo unos propietarios que le dieron la carta de libertad al niño porque le cogían cariño, había nacido en la hacienda, y creaba como un distanciamiento, como si el niño tuviera un tipo de esclavitud con mayor amplitud, con mayor libertad, que el labrador que compró en Naguabo y lo puso a trabajar directamente. También encontré un caso donde el dueño José María Meléndez tuvo un hijo, o la esclava alegaba que el hijo era de él, y él lo negaba y se lo vendió a un hacendado en San Lorenzo. Entonces la señora que compra a la esclava está ayudándola a ella a reclamar la paternidad de José María Meléndez y a tratar de comprarle el hijo del esclavo, el hijo suyo que está en San Lorenzo. Esa relación social, esa relación que surge fuera de la producción, fuera del trabajo, que es un poco más humana si la quiere ver, fue una parte interesante de la investigación, porque no necesariamente en los libros y en las tesis que yo revisé eso se resalta, se puede dejar entrever pero no se resalta específicamente. ¿Qué más le puedo decir sobre los niños? Hay una cantidad enorme de niños en la esclavitud del Naguabo y me pareció interesante cómo la desmembración familiar, cómo la fragilidad social de la familia esclava era tal que se refieren a ellos como propiedad y simplemente lo venden, y pues entendería que a una persona, a un niño de 10, 12 años que está en Naguabo y lo venden a un sitio tan distante como Ponce en ese tiempo, sería muy difícil volver a encontrarse. Y era parte de lo que yo quería hacer en mi investigación, resaltar